No soy precisamente el alma de la fiesta, ni el tipo de persona que entra en una habitación y de inmediato se convierte en el centro de atención. Soy más como el que está en la esquina, con los audífonos puestos, dibujando en una libreta mientras todos los demás parecen tener sus vidas perfectamente organizadas. Me llamo Diego, tengo 21 años y estudio arquitectura en la Universidad Autónoma. Pero antes de contarte mi relato, te invito a que te suscribas al canal y des like al video. Ahora sí, ¿estás listo para comenzar? Ponte cómodo. Comenzamos. Desde que tengo memoria, las chicas han sido un territorio ajeno para mí. No porque no me gusten o no quiera enamorarme, al contrario, pero algo en mí siempre parece apagarse cuando hablo con ellas. Me pongo nervioso, digo cosas sin sentido o simplemente me convierto en una sombra. Y en este mundo donde todo se mueve tan rápido, ser invisible es como no existir. Mi historia en sí comienza cuando conocí a Juan. Lo conocí en primer semestre, cuando los dos llegamos tarde a la clase de estructuras y nos tocó sentarnos en el suelo. Desde ese momento, se volvió costumbre no llegar tarde, sino hablar de todo: proyectos, videojuegos, música, lo mucho que odiábamos dibujo técnico. Juan es el tipo de persona que siempre tenía algo gracioso que decir, aunque todo se estuviera cayendo a pedazos. Juan vivía solo en un pequeño departamento que sus papás le pagaban cerca de la universidad. A veces pensaba que me gustaba pasar más tiempo ahí que en mi casa. Me gustaba ir porque las cosas eran simples. Siempre había café, algún ramen instantáneo y la certeza de que no tenía que fingir ser alguien más. A veces hablábamos hasta las 3 de la mañana, como si el mundo se detuviera. Otras, simplemente nos sentábamos en silencio a ver películas malas y reírnos. Pero las vacaciones llegaron justo a tiempo. La ciudad ya me tenía saturado. El ruido, las entregas, la presión constante de ser alguien. Así que cuando Juan me dijo que si quería ir con él a su pueblo ese fin de semana largo, no lo pensé mucho. «Estás solo 2 horas», me dijo mientras comíamos en la cafetería de la universidad. «Mi papá tiene un rancho, hay caballos, aire limpio, y mi mamá cocina como los dioses». Acepté sin saber que ese viaje iba a marcarme de formas que no imaginaba. Llegamos un viernes por la tarde. El pueblo se sentía como otro planeta. Todo era más lento, más claro, más real. Casas con patios enormes, árboles frutales, gallinas en los caminos de tierra y ese aire que huele a sol y hierba recién cortada. La casa de Juan era enorme, de esas que tienen corredor con pilares, ventanas con cortinas de encaje y ese aroma entre incienso y pan dulce que solo tienen las casas que han sido verdaderamente vividas. Y ahí estaba ella, doña Araceli. «Tú debes de ser Diego», me dijo con una sonrisa encantadora, mientras salía a recibirnos. «Juan me ha hablado mucho de ti». Mi respuesta fue torpe. «Sí, señora», acompañado de un apretón de manos que me hizo sentir más niño que hombre. Su piel era suave y su mirada, Dios, ojos color miel profundos, como si pudieran ver a través de mí. Cabello largo, negro y perfectamente lacio. Su cuerpo no parecía el de una mujer de su edad. Era esbelta, firme, caminaba con seguridad, con gracia. Vestía con elegancia y un toque moderno, como si el tiempo no pudiera tocarla. Durante esos días, no pude evitar observarla. Me sentía mal por hacerlo, por sentir ese calor interno cuando ella pasaba cerca,
cuando se reía con ese tono que te dejaba sin aliento. Pero era inevitable, me deslumbraba, no solo por su belleza, sino por su presencia. El papá de Juan también fue muy amable. Don Federico era un tipo simpático, de esos que te caen bien de inmediato. Siempre sonriente, siempre ofreciendo algo de tomar, contándonos historias de su juventud y del rancho. Era evidente que tenía dinero, pero no lo presumía. Más bien parecía disfrutar de compartir lo que tenía. El sábado fuimos al rancho. Cabalgábamos entre cerros verdes. Pasamos por un río y comimos en una cabaña rústica de madera. Fue un día perfecto. Juan estaba feliz. Yo me sentía lejos de todo lo que me agobiaba. Y doña Araceli, bueno, verla montar un caballo con tanta elegancia fue una imagen que se quedó grabada en mi mente. No sé si era el calor del campo, la novedad, o simplemente que nunca había sentido algo así por una mujer, pero empecé a desear estar más cerca de ella, escucharla, hablarle, mirarla de cerca, y todavía faltaban 2 días para regresar a la ciudad. El sábado por la noche, cenamos en el patio trasero de la casa, bajo una serie de focos colgados entre los árboles. La mesa estaba llena de platillos típicos, guisos que sabían ahogar. Juan bromeaba y don Federico contaba anécdotas, y yo no podía dejar de mirar a doña Araceli. Se había puesto un vestido blanco de lino, sencillo, pero que la hacía ver como sacada de otro mundo. Tenía el cabello suelto, húmedo aún por la ducha, y el aroma que traía consigo era una mezcla de crema, flores y algo más. Algo que me hacía perder el hilo de la conversación cada vez que se acercaba a servirme más agua o me sonreía con esos labios apenas pintados. Después de cenar, Juan y su papá se pusieron a jugar dominó. Yo no sé jugar bien, así que me levanté y fui a sentarme un rato en la hamaca del porche. El cielo estaba estrellado. Se oían grillos, el crujir de la madera vieja y algún perro ladrando a lo lejos. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese silencio. ¿No te gusta el dominó?, preguntó una voz suave detrás de mí. Era ella. Abrí los ojos y me la encontré de pie con una taza en la mano. Se veía aún más hermosa bajo la luz tenue del porche. Soy malísimo, respondí con una sonrisa tímida. Yo también, dijo sentándose en la silla de mimbre junto a la hamaca. Por eso siempre me escapo. Tomó un sorbo de su té. Yo me incorporé un poco tratando de no parecer tan tenso. Sentía un cosquilleo extraño en el pecho, una especie de emoción nerviosa. ¿Y te está gustando el pueblo?, me preguntó. Mucho, es tranquilo, se siente como si el tiempo no corriera igual aquí. Ella asintió despacio, como si entendiera algo que yo apenas empezaba a descubrir. A veces lo sencillo es lo que más paz da, pero no todos saben apreciarlo. Nos quedamos un rato en silencio. Yo la miraba de reojo, memorizando cada gesto. Ella me miraba de frente con una calma peligrosa. Juan me dice que eres muy bueno dibujando, dijo de pronto. Que te la pasas con tu libreta todo el tiempo. Sí, me ayuda a pensar. ¿Puedo ver algo? Titubeé, saqué mi libreta del morral que había dejado a un lado y se la entregué. Ella la tomó con delicadeza y empezó a hojearla. Sus dedos finos rozaban las páginas como si tocara algo sagrado. Tienes talento, Diego. Tus líneas son limpias, expresivas. Tienes sensibilidad. Tragué saliva. Sentí cómo el corazón se me aceleraba. Que ella dijera eso, con ese tono, era como si me hubieran tocado el alma. No supe qué responder.
Gracias, murmuré. Me sonrió, pero no fue una sonrisa cualquiera, fue algo más. Fue un destello, una chispa, un juego peligroso. Volvió a su taza de té y se quedó en silencio, pero algo había cambiado, lo supe y lo sentí. Esa noche me costó dormir. Me revolví en la cama como si algo en mi interior se hubiese despertado, algo que no iba a dejarme en paz tan fácilmente. El domingo amaneció, con ese silencio denso que tienen los pueblos cuando apenas empieza a salir el sol. Juan seguía dormido y don Federico había salido temprano al rancho a revisar unas cosas. Yo me levanté con la intención de servirme un café. Todavía estaba medio adormilado cuando la encontré en la cocina. Doña Araceli tenía el cabello recogido en una coleta alta. Usaba unos leggings oscuros y una camiseta deportiva ajustada que dejaba ver su figura de forma casi descarada. Estaba preparando jugo en la licuadora, moviéndose con una naturalidad que me dejó inmóvil en la puerta. «Buenos días, Diego», dijo sin voltearse. «¿Dormiste bien?» Sí, gracias», respondí con la voz algo ronca. Ella sirvió 2 vasos de jugo y me ofreció uno. Me acerqué y lo tomé, evitando mirarla demasiado. Sentía que cualquier mirada de más me delataría. «Voy a salir a correr un rato. Aquí cerca hay un camino entre árboles. Me ayuda a despejarme». «¿Quiere que la acompañe?», le dije sin pensarlo mucho. Me arrepentí al instante. No sabía si era buena idea. Ella me miró de reojo con una media sonrisa que no supe cómo interpretar. «¿Tú corres?» «No mucho, pero puedo intentarlo». Soltó una pequeña risa y se encogió de hombros. «Si aguantas el paso, sígueme». Corrimos unos 20 minutos por un sendero de tierra que rodeaba un sembradío. Yo iba detrás jadeando, tratando de seguirle el ritmo mientras ella corría con una ligereza admirable. Cada vez que volteaba para asegurarse de que no me hubiera perdido, me dedicaba una mirada que me desarmaba. Al regresar, sudados y algo agitados, nos sentamos en el porche. Ella bebía agua. Estiraba las piernas con elegancia y me hablaba sobre cómo correr. Le ayudaba a despejar la mente. Yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Estaba atrapado en la forma en que la luz de la mañana acariciaba su piel. Luego Juan se unió a nosotros. La magia se disipó un poco, como si ese momento secreto entre ella y yo se deshiciera en cuanto había testigos. Pasamos el día en el rancho. Montamos de nuevo, comimos carne asada y don Federico nos mostró unas construcciones antiguas que pensaba remodelar. Yo tomé fotos, hice bocetos mentales, me sentía inspirado, pero no por la arquitectura. En la tarde, mientras Juan se entretenía en el granero, ella se me acercó mientras yo tomaba fotos con el celular. «¿Qué es lo que más te gusta de este lugar?», me preguntó. Yo le dije sin pensar. «Usted». Me congelé. No sé por qué lo dije. No fue un piropo, no fue directo, pero el mensaje estaba ahí. Ella lo notó, lo sintió. Me miró con una seriedad repentina. No dijo nada por un momento. Solo sostuvo mi mirada y luego bajó los ojos. «Eres un buen chico, Diego», dijo al fin. «Eres muy perceptivo». Y se fue. No volví a estar a solas con ella el resto del día. Esa noche me costó aún más dormir. El lunes amaneció con ese sabor a final que tienen las despedidas no dichas. Juan estaba animado, preparando sus cosas con flojera, mientras yo me sentía inquieto, como si algo no hubiera terminado de suceder. Bajé temprano a desayunar. En la mesa ya estaba doña Araceli, sola, leyendo una revista y tomando café. Llevaba un suéter ligero sobre una blusa blanca.
el cabello suelto y húmedo otra vez, recién salida de la regadera. Tenía una elegancia casual desarmante. «Buenos días», dije intentando sonar normal. «Buenos días, Diego. ¿Dormiste mejor?» Sí, aunque no quería que se acabara el fin de semana. Ella asintió despacio. Dio un sorbo a su café y luego me miró con esos ojos que parecían saber demasiado. «¿Te gustó el pueblo?», me preguntó. Yo le respondí que me había gustado mucho y que me gustaría volver algún día. Hubo un silencio breve, pero denso, como si cada palabra a partir de ahí fuera peligrosa. «Estás invitado cuando quieras», dijo sin dejar de mirarme. Me senté frente a ella. Mi estómago se encogía. Quería decirle tantas cosas y a la vez no decir nada. Quería quedarme ahí, solo con ella, en esa casa donde el tiempo parecía suspenderse. Le agradecí por todo y le dije que me había sentido muy bien en esos días. Ella dejó la revista a un lado. «Tienes una energía muy especial, Diego. Hay algo en ti que no se ve mucho en los chicos de tu edad». No supe qué responder. Me limitaba a sostener su mirada, esperando como si algo estuviera a punto de romperse. «Debes cuidar eso. Esa sensibilidad no la pierdas». Asentí con el corazón en la garganta. Entonces, sin aviso, estiró la mano y la puso brevemente sobre la mía. Solo unos segundos. Fue un gesto simple, sutil, pero cargado de electricidad. «Espero verte pronto», susurró apenas audible. En ese momento entró Juan, hablando de cualquier cosa, interrumpiendo la escena sin saberlo. Ella retiró su mano con naturalidad y volvió a su taza como si nada hubiera pasado. Poco después subimos al coche. Don Federico nos despidió con un apretón de manos y una sonrisa, mientras ella se quedó en el porche con los brazos cruzados, mirándome con una expresión indescifrable. Durante el camino de regreso, Juan hablaba de la universidad, del estrés que se nos venía encima, de sus planes para el siguiente puente. Yo apenas lo escuchaba. Tenía la mente atrapada en ese instante, en esa mano sobre la mía, en esa voz baja diciéndome: «Espero verte pronto». Y supe lo más profundo, que ese viaje no había terminado, solo había comenzado algo que no sabía cómo iba a terminar. Volver a la ciudad fue como despertar de un sueño que no quería terminar. Todo me parecía más gris, más ruidoso, más rápido. Las clases volvieron a apretarme el cuello como una corbata mal puesta. Los planos, los cálculos, los profesores exigentes, el cansancio. Todo estaba igual, menos yo. No podía concentrarme. Tenía la cabeza en otro lugar, mejor dicho, en otra mujer. A veces, mientras dibujaba en mi libreta, sin querer terminaba trazando los contornos de su rostro. Esos ojos miel, ese cuello delgado, esa media sonrisa que parecía esconder secretos. Juan me hablaba de todo y de nada, de su papá, del rancho, de lo bien que comimos, de lo padre que estuvo todo, pero no mencionaba a su mamá y tampoco me atrevía a mencionarla. Me preguntaba si ella pensaba en mí, si recordaba esa mañana en la cocina, esa mirada, ese roce tan breve pero tan claro. Me preguntaba si se había arrepentido o si había sentido lo mismo que yo. Una noche ya tarde me encontré viendo las fotos que había tomado en el rancho. Paisajes, caballos, el granero, la cabaña. Pero en una de ellas, en el fondo, apenas visible, estaba ella, caminando entre los árboles de espaldas. Y aunque era una silueta apenas reconocible, mi corazón se aceleró como si la tuviera enfrente. Empecé a pensar en volver, sin decirle a Juan, solo, regresar al pueblo, verla de lejos, sentir otra vez esa calma. Pero era una locura, no, o no tanto.
Lo cierto es que la ciudad se sentía cada vez más ajena. Las chicas que antes me parecían inalcanzables, ahora me parecían vacías. Había conocido algo más que belleza. Había sentido una conexión, un deseo distinto, silencioso y profundo. Y eso no se olvida fácil. Así pasaron los días. Dibujaba, estudiaba, hablaba poco. Juan no notaba mi distracción, pero yo sí. Yo sabía que algo había cambiado, que una gran parte de mí se había quedado allá, en esa casa grande con corredores, en ese porche iluminado con focos tibios, en ella. Y lo peor, o lo mejor, era que quería volver, aunque no supiera para qué. Llegué a la universidad y Juan me avisó que su mamá vendría a visitarlo por unos días. Sentí un hormigueo recorrer mi cuerpo. Era irracional, lo sabía, pero no podía evitarlo. Bastaba escuchar su nombre para que algo se encendiera en mí, como si el deseo fuera una enfermedad de la que ya no podía curarme. La vi llegar esa tarde, tan elegante como siempre. Llevaba puesto un pantalón claro, blusa color vino, el cabello suelto, lacio, y ese perfume, ese maldito perfume que parecía seguirla como una sombra invisible. Me saludó con un beso en la mejilla y esa sonrisa tranquila, casi maternal que me rompía en mil partes. «Qué gusto volver a verte, Diego», dijo, y yo sentí que me hablaba desde una cima a la que jamás podría subir. Pasamos la tarde juntos, los tres, como siempre. Charlamos, comimos, vimos algo en la tele, pero yo no estaba ahí realmente. Cada vez que ella se movía, cada que se acercaba, cada vez que reía, yo me perdía. Fue al final del día cuando ella entró al baño y dejó su bolso sobre el sofá. Vi un pequeño pañuelo blanco, de tela suave, asomándose apenas. Lo tomé sin pensar, como si mi cuerpo se moviera solo. Lo guardé en el bolsillo, rápido, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que era suyo, tenía su perfume, su esencia. Esa noche, ya solo en mi cuarto, saqué el pañuelo y lo acerqué al rostro. Cerré los ojos. Era como tenerla ahí en la penumbra, como si hablara desde esa tela. Y entonces supe que no podía seguir así, esperando algo que nunca iba a pasar. Ella no me veía, no realmente. Y era solo el amigo de su hijo, un chico más invisible. Así que hice lo impensable. Volví al mercado viejo, a la esquina donde había una mujer que decían que sabía trabajar con cosas fuertes. Le pregunté directo, ¿usted puede ser que alguien se enamore de uno? La mujer me miró en silencio. Era pequeña, arrugada, con los ojos tan oscuros que parecían pozos. «Depende qué es lo que quieras dar a cambio», dijo. «Lo que sea». Saqué el pañuelo, se lo mostré. Ella lo tomó con cuidado, lo olió, lo apretó entre sus manos como si leyera su historia. «Este está cargado», murmuró. «Ella tiene fuerza y tú estás muy perdido». ¿Puede hacerlo? Sí, pero esto no es un juego. No va a amarte como en las películas. Puede desearte, puede necesitarte, pero el amor forzado siempre pide algo a cambio, algo de ti, algo que tal vez no puedas recuperar. No me importó, no en ese momento. «Hágalo», le dije. Me dio una lista de cosas. Una vela negra, miel, un hilo rojo, una foto donde estuviéramos juntos. Me pidió que volviera esa misma semana con todo. Salí de ahí con el pañuelo guardado, como un talismán. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral, uno del que tal vez no habría regreso, pero al menos por primera vez no me sentía impotente. Sentía que estaba haciendo algo por ella o por mí. Esa semana no pude pensar en otra cosa. Caminaba como un fantasma por la universidad, fingiendo escuchar a los profesores, fingiendo reír con Juan, pero en mi cabeza solo estaba ella, su voz, su perfume,
ese pañuelo doblado cuidadosamente y guardado entre las páginas de mi cuaderno. Por las noches lo sacaba, lo olía, lo apretaba contra el pecho. Soñaba que ella me tocaba, que me buscaba, que me llamaba por mi nombre en la oscuridad. Me despertaba agitado, sudando con el corazón en carne viva. Y volvía a pensar en el ritual. El viernes volví con la bruja. Tenía todo lo que me pidió: la vela negra, el hilo rojo, un pequeño frasco de miel, una foto de doña Araceli donde apenas salíamos los tres, pero donde ella sonreía, y el pañuelo, ese trozo de tela que se había convertido en mi obsesión más íntima. La bruja vivía en una casa al fondo de un callejón. El interior olía a hierbas secas, humo y tierra mojada. Me pidió que me sentara, me miró en silencio, me estudió. ¿Estás seguro? No tenía duda. Ya no era deseo lo que sentía, era necesidad, furia contenida, hambre. Comenzó el ritual al anochecer. Colocó la foto sobre un plato de barro, encima el pañuelo doblado como una ofrenda. Rodeó todo con el hilo rojo, dándole 7 vueltas exactas. Encendió la vela. Derramó miel sobre la tela lentamente, como si sellara una promesa. Diga su nombre completo, me ordenó. Araceli Reyes de la Vega. Ella repitió el nombre 3 veces, murmurando en una lengua que no entendí. Luego me hizo repetir unas frases que me quemaron en la boca. Que su pensamiento no descanse hasta buscarme. Que sus noches se llenen de mi imagen. Que no encuentre paz si no es entre mis brazos. Cuando terminó, la vela se consumía rápido, como si algo la devorara desde adentro. La bruja la miró y dijo algo que me inquietó. Eso está hecho, pero prepárese, porque cuando ella empiece a mirar distinto, ya no será usted el mismo. Guardé la foto manchada de miel y el pañuelo, ya impregnado con esa mezcla rara de dulzura y humo. Me sentí poderoso, como si hubiera abierto una puerta cerrada por siglos. Esa noche no dormí, esperé, y al día siguiente también, y el siguiente. Empecé a revisar el celular cada 5 minutos. Me conectaba para ver si ella aparecía en línea. Me obsesioné con las redes sociales. Miraba fotos antiguas. Trataba de adivinar su estado de ánimo, su cercanía. Soñaba despierto. Empecé a escribirle cartas que nunca envié. Pero ella no daba señales. Juan me decía que su mamá ya se había ido del departamento, que volvería en unas semanas tal vez. Yo asentía, fingía normalidad, pero por dentro me ardía la espera. Comencé a tener alucinaciones. Creía oler su perfume en los pasillos de la facultad. Me giraba al sentir una voz parecida. Una vez creí verla al otro lado de la calle y la seguí hasta darme cuenta de que era otra mujer. El deseo ya no era deseo, era obsesión. Y lo peor es que ahora había hecho un pacto. Había movido energías oscuras y no sabía si lo que vendría sería lo que yo esperaba o algo más, algo que no podría detener. Las semanas pasaban lentas. Cada día sin noticias suyas, era un cuchillo que giraba adentro de mí. La bruja me había dicho que los efectos no eran inmediatos, que todo dependía de la energía de la persona, pero yo empezaba a desesperarme. Me levantaba a las 3 de la mañana con la boca seca, el corazón latiéndome en los oídos. Encendía el celular, revisaba su foto, cerraba los ojos y la invocaba en silencio, esperando alguna señal, pero nada, solo silencio. Hasta que empezaron los accidentes. Primero fue una paloma muerta en la ventana de mi habitación. No entendí de dónde salió. La encontré una mañana. El cuello lo tenía torcido, las plumas esparcidas como si hubiese chocado de frente contra el vidrio.
Algo en sus ojos abiertos me heló la sangre. Después, la luz de mi cuarto comenzó a parpadear cada noche a la misma hora. Eran las 2:33 de la mañana, exactamente, no antes, no después. Al principio pensé que era una falla. Cambié el foco, llamé al casero, pero seguía ocurriendo como si algo se manifestara. Luego vinieron los sueños, pesados, confusos. En ellos yo caminaba por un pasillo interminable y ella aparecía al fondo, de espaldas, vestida de blanco. Yo la llamaba, corría hacia ella, pero entre nosotros había una especie de muro invisible. Ella se giraba, me miraba con esos ojos miel y comenzaba a llorar. Me despertaba sudando, jadeando, y cada vez al mirar el reloj eran las 3 de la mañana. Empecé a evitar a Juan. Me sentía sucio, culpable, aunque no había hecho nada aún. Pero el peso de lo que estaba deseando se me pegaba a la piel como sudor frío. Un día me lo encontré en la universidad. Me dijo que había hablado con su mamá, que preguntó por mí. ¿En serio? Intenté sonar casual, pero el estómago se me hizo un nudo. Sí, dijo que le caes muy bien, que eres un buen chico. Eso me dejó paralizado. ¿Era una señal? ¿Un simple comentario amable? ¿O el amarre empezaba a abrirse paso? ¿Te dijo algo más? Pregunté con la garganta seca. No, solo eso, que le gustaría invitarte a comer cuando vuelva. Le pareciste muy educado. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Esa noche fui de nuevo con la bruja. Le conté lo que había pasado. Le hablé de los sueños, de los detalles raros, de la paloma, de las luces. Ella me miró con seriedad. Hijo, los portales se abren cuando mueves energías así. No siempre te responde solo ella. A veces otras cosas te escuchan. ¿Y ella va a desearme? Ya empezó, pero ten cuidado, porque si jalas demasiado la cuerda se puede romper o ahorcarte. Salí de ahí más confundido que antes. ¿Estaba funcionando o me estaba volviendo loco? Pero lo único que sabía con certeza era que quería más, que la quería a ella, aunque para alcanzarla tuviera que caminar por el borde de algo que ya no podía controlar. Volvió un miércoles por la tarde. Juan me avisó por mensaje. Mi mamá viene unos días. Quiere que vayamos a cenar con ella. El corazón me dio un vuelco. Intenté responder con calma, pero me temblaban los dedos. Me preparé como nunca. Me cambié 3 veces. Me peiné y volví a despeinarme. Me miré al espejo y me odié. Quería parecer un hombre, no un chico universitario, torpe y obsesionado. Quería que ella me viera, que me sintiera. Y esa noche lo hizo. La vi entrar al restaurante, con un vestido color esmeralda que se pegaba a su cuerpo, como si lo hubieran cosido sobre su piel. El cabello suelto brillando bajo las luces cálidas del lugar, los labios pintados de rojo tenue, y esa mirada, una mirada distinta. No fue un saludo diferente, no fue un gesto escandaloso, fue algo sutil, pero demoledor. Me miró a los ojos por más de lo normal. Me sonrió apenas, pero sus ojos no se apartaron. Fue como si durante un segundo me desnudara con la mirada. O tal vez era solo mi imaginación enloquecida. Diego, qué gusto verte, dijo, y esa voz que tantas veces había escuchado en mi mente, sonó aún más cálida y más suave. Nos sentamos. Juan hablaba, contaba cosas del semestre y de la facultad. Yo escuchaba sin ponerle atención. No podía dejar de mirar a doña Araceli. Y lo más desconcertante era que esta vez ella también me miraba. No con descaro, no con deseo abierto, pero sí con una atención que antes no estaba. Me preguntó cosas sobre mí, sobre mis proyectos, y no de forma casual, me escuchaba. Me mantenía la mirada. Sonreía con una dulzura que me descolocaba.
En un momento rozó mi mano al pasarme una servilleta, apenas un segundo, pero para mí fue como un relámpago. Caminamos juntos al carro. Juan iba adelante, ella y yo un poco atrás. El vestido le brillaba bajo las luces de la calle. Olía exactamente igual que el pañuelo. Te ves diferente, Diego, dijo mirándome de reojo. ¿Diferente? Sí, más seguro. Sonreí, no dije nada. Me tragué el temblor en las piernas. Al despedirse, me dio un beso en la mejilla, normal, pero lo sostuvo una fracción de segundo más de lo que debía. Y esa noche no dormí, no por ansiedad, sino porque no podía dejar de pensar en ella, porque algo había cambiado, porque por primera vez sentí que no estaba solo en esta obsesión. Los días que siguieron fueron un juego silencioso de miradas, de silencios compartidos, de gestos que parecían normales, pero que para mí cargaban un peso insoportable. Doña Araceli decidió quedarse toda esa semana en el departamento de Juan. Decía que necesitaba cambiar de aire, que quería pasar tiempo con su hijo, pero había algo más y lo sentía. El jueves por la tarde, Juan tuvo clase esta tarde. Yo pasé por el departamento para entregarle unos planos que habíamos hecho juntos, pero él no estaba. Me abrió su madre. Me preguntó que si iba a ver a Juan y ella me dijo que había salido un rato, pero que no pasaba nada y lo esperara. Dudé por un segundo, pero entré. Estaba sola, descalza, con un vestido holgado de tirantes que apenas le cubrían las rodillas. Se notaba que no esperaba visitas. El cabello suelto mojado aún por la ducha. La casa olía a incienso y ella me preguntó que si quería café, agua o vino. Yo le dije que agua estaba bien y respondí con una voz muy temblorosa. La vi caminar hasta la cocina, la forma en que sus piernas se movían, la caída del vestido en su espalda, la curva de su cintura. Todo parecía parte de una coreografía sutil y mortal. Volvió con un vaso en la mano y se sentó frente a mí en la sala. Me dijo que Juan hablaba mucho de mí y que yo era su mejor amigo. No supe qué responder, pero me limité a sonreír. Durante esta plática, ella me dijo que veía en mí a un chico muy reservado, que tenía unos sentimientos muy lindos. Me preguntó que si tenía novia, y yo le respondí que no. Ella se extrañó porque me dijo que yo era un chico muy guapo. Pero ese guapo no fue maternal, no fue casual, fue un dardo directo a mis entrañas. Quise decir algo, confesarle todo, decirle que la pensaba cada noche, que la deseaba con una fuerza que me enfermaba, que le robé un pañuelo y lo llevé a una bruja, pero solo me quedé mirándola, y ella me sostuvo la mirada y sonrió. No dijo nada más, se levantó despacio y fue a su cuarto, dejándome solo en la sala. Antes de cerrar la puerta, se giró apenas y me dijo que le dijera a Juan que lo esperaba para cenar. La puerta se cerró y yo me quedé ahí ardiendo, al borde del abismo, porque ahora sabía que ella lo sentía, que lo sabía y que jugaba. Juan tuvo que salir de nuevo, un compromiso con un profesor en la universidad, algo de último minuto. Me pidió que pasara por el departamento a dejarle unas copias de sus planos para el día siguiente. Yo sabía que ella estaría sola. Toqué la puerta, me abrió de nuevo con una sonrisa. Esta vez llevaba una bata de seda ceñida color marfil, el cabello recogido, apenas unos mechones sueltos rozándole el cuello, los pies descalzos. Dijo como si no supiera por qué estaba ahí. ¿Otra vez vienes a verme? Sentí que el mundo se detenía. Vengo a dejarle esto a Juan, le dije levantando la carpeta como si eso pudiera protegerme. Ah, claro. Tomó la carpeta y caminó hacia la sala. ¿Tienes prisa? Negué con la cabeza. Me ofreció un té y le dije que sí. Mientras ella preparaba el té en la cocina, yo me senté en el sofá, en el mismo lugar de la vez pasada. Todo olía igual,
Pero ahora había una tensión más densa, más palpable, un hilo invisible que nos conectaba desde habitaciones distintas. Volvió con 2 tazas, se sentó a mi lado tan cerca que podía sentir el calor de su pierna junto a la mía. Cruzó las piernas con lentitud, la bata se deslizó un poco, dejando ver parte de su muslo. Lo hizo como si nada, o tal vez no era nada. «Estás muy callado», dijo sin mirarme. «¿Siempre lo eres?» «Contigo sí». Ella giró el rostro, me miró directo. En sus ojos no había burla ni ingenuidad. «¿Por qué?», me preguntó. Yo le dije que porque me desconcertaba. El silencio que siguió fue espeso. No se alejó, no se rió, no se molestó. Solo bajó la mirada a su taza, dio un sorbo y dijo muy bajo: «Juan te quiere mucho y te admira. Y tú eres un buen amigo, un chico muy especial». Esa última palabra se quedó colgando en el aire como una promesa no dicha. Me giré hacia ella. La vi a centímetros, sus labios, su piel perfecta, ese perfume que conocía de memoria. Doña Araceli. «Dime Araceli, Diego, así nada más». No me atrevía a tocarla, no aún, pero quería hacerlo. Cada fibra de mi cuerpo lo gritaba. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Ella dejó la taza sobre la mesa. Se incorporó suavemente. «Voy a descansar un rato. Si quieres puedes quedarte. Juan no debe tardar». Se detuvo en la entrada del pasillo. Se giró. «Apaga la luz antes de irte». Y caminó hacia su cuarto. La bata ondeaba suavemente con cada paso que daba. Y justo antes de cerrar la puerta, volvió a mirarme. Una mirada larga, cálida, cargada de algo que no entendía del todo, pero que me consumió. Esa noche dormí con los ojos abiertos, porque sabía que estábamos a punto de cruzar la línea. No podía más. Cada noche volvía a su imagen, a su voz, a la forma en que me miraba, y luego se alejaba, a esos gestos sutiles, esas palabras cargadas de doble filo, esos silencios que lo decían todo, pero que no avanzaban. La deseaba con locura, con una ansiedad que me quemaba por dentro, pero lo peor era que ella lo sabía. Y no hice nada, hasta que una noche la desesperación me venció. Volví con la bruja. El lugar olía más fuerte que nunca, a humo, a tierra húmeda, a flores podridas. Las velas estaban apagadas y me recibió en silencio, como si ya supiera que volvería. «¿No fue suficiente?», preguntó sin mirarme. «Señora, quiero que ella dé el paso, quiero que me desee, que lo busque, que lo provoque». «Eso ya lo hiciste», me respondió la bruja. «Ella siente algo, pero lucha contra eso, por su hijo y por ella misma. ¿Quieres romper eso?». Yo le dije que sí. Ella me preguntó que si estaba seguro, y yo le confirmé que sí. La bruja suspiró y comenzó a preparar algo más. Sacó un cuenco de piedra, encendió una vela negra de una caja de madera, tomó una figurita tallada, extraña, como una mujer sin rostro. Le clavó un alfiler en el pecho. «Esto ya no es un amarre», me dijo la bruja. «Esto es una apertura. Vas a mover su deseo, su voluntad, pero eso también puede atraer otra cosa, culpa, obsesión y caos. Ella no va a ser la misma». Ella me miró con una intensidad que no había visto antes. «Necesito otra prenda», me dijo la bruja. «Algo que haya estado muy cerca de su cuerpo». Le di el pañuelo que aún tenía. Lo apretó en su puño y murmuró palabras en una lengua que no entendí. Luego lo arrojó al fuego. El olor que se levantó fue dulce y denso, casi intoxicante. Vertió un líquido espeso sobre la figurita, luego cenizas, luego una gota de mi sangre. «Esta noche ella va a soñar contigo y no va a entender por qué no puede sacarte de su cabeza». El fuego parpadeó.
Las sombras bailaban en las paredes. La bruja me dijo: escúchame bien. No la fuerces, no te acerques. Ella vendrá a ti. Ella tomará la decisión. Y si lo hace, no la detengas. Salí temblando, no de miedo, sino de expectativa. Esa noche no dormí y esperé en la oscuridad. Esperé que ella por fin cruzara el fuego que yo había encendido. Pero el mensaje llegó de madrugada. Mi teléfono vibró 2 veces. Lo tomé sin pensar, con el corazón ya acelerado. No era una notificación cualquiera. Era ella, Araceli. ¿Estás despierto? 2 palabras nada más, pero algo en mí supo que eran distintas. Que esa hora, ese tono, esa inquietud no eran casuales. Respondí de inmediato: sí, ¿todo bien? Tardó unos minutos en contestar. No podía dormir. Estaba pensando en muchas cosas. ¿Quieres hablar? Sentí el pulso en las sienes. No insistí. Solo le envié un mensaje más: estoy aquí. No respondió de inmediato, pero la imagen mental de ella, acostada en la habitación de Juan, con el celular en la mano, con los ojos abiertos en la oscuridad, imaginándome sin querer, me fue suficiente. A la mañana siguiente lo confirmé. Juan estaba distraído en clase. Dijo que su mamá se había levantado inquieta, que no había querido desayunar, que apenas lo miraba, estaba rara y que algo la tenía tensa. Yo no dije nada. La noche siguiente volvió a escribirme. ¿Estás solo? Le dije que sí. ¿Puedo llamarte un momento? Y ahí estaba su voz, baja, cansada, cargada de algo que no podía nombrar. Perdona que te moleste tan tarde. No sé por qué. No puedo dejar de pensar en ti, me dijo. Se me secó la boca. ¿Cómo? No lo sé. Me siento confundida. No sé si es porque eres tan distinto a los amigos de Juan, tan tranquilo, tan atento. A veces me despierto con tu cara en la cabeza y no entiendo por qué. Yo tampoco hablaba. No quería romper el hechizo. ¿Puedo verte mañana?, preguntó ella apenas un susurro. Mi voz tardó en salir. Claro que sí. A solas, Diego. No le digas nada a Juan. Y colgó. Me quedé con el corazón a punto de romperse en el pecho, porque sabía que el hechizo estaba haciendo efecto, que las grietas en su muro comenzaban a abrirse y que al día siguiente la línea sería cruzada. Todo el día estuve contando las horas. Me vestí con más cuidado de lo normal. Revisé el celular cada 5 minutos. Mi cuerpo no me pertenecía. Era una máquina expectante, temblorosa, envuelta en ansiedad. A las 5 en punto estaba frente al edificio donde vivía Juan. Subí las escaleras como si ascendiera hacia el centro de un incendio. Cuando llegué al departamento, la puerta estaba apenas entornada. Toqué suavemente. ¿Araceli? No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de música baja, instrumental, como una de esas melodías que se usan para relajar o para despertar los sentidos. Empujé la puerta. Entré. Todo estaba en penumbra. Las cortinas corridas, la luz cálida. Un aroma dulce flotaba en el ambiente. Entonces la escuché. ¿Diego? Su voz vino desde el pasillo, suave, casi un susurro. Me acerqué. Ella apareció desde el marco de su cuarto, vestida con una bata delgada de seda negra, abierta apenas en el pecho, el cabello suelto, los labios pintados, su mirada como un abismo. Pasa, estoy sola. Avancé con el corazón desbocado, pero justo cuando estaba a punto de llegar a ella, sonó el timbre del departamento. Nos congelamos. 1 segundo, 2, el hechizo tembló. No te muevas, quédate ahí. Caminó hasta la puerta principal. Su voz cambió. ¿Quién es? Mamá, soy yo. Se me olvidaron unos papeles. Solo paso rápido.
Tragué saliva. Ella me miró. Su rostro era una mezcla de furia y desesperación. Me hizo una señal con la mano que me escondiera en el cuarto. Corrí en silencio. Me escondí detrás de la puerta del dormitorio, apenas entreabierta. Escuché la puerta abrirse. No tardes, Juan, dijo ella fingiendo calma. No, solo vengo por la carpeta azul. ¿Has visto mi mochila? Está junto al sofá. Rápido, que estoy ocupada. Juan se movía por la sala. Cada paso que daba me parecía una amenaza. Yo contenía la respiración pegado a la madera. Desde donde estaba, podía ver parte del reflejo de Araceli en el espejo. Estaba de espaldas a su hijo, vigilando que no entrara. Listo, ya me voy. La puerta volvió a cerrarse y el silencio fue un puñal. Yo salí del cuarto despacio. Ella estaba ahí, de pie, respirando con fuerza, la bata aún abierta, el rostro encendido. Perdóname, no debí dejarte así. Y entonces, sin más, me besó, fuerte, lento, como si el mundo se hubiera roto por fin. Mi cuerpo respondió antes de que pudiera pensar. Nos fundimos en ese instante. Todo lo contenido, lo prohibido, lo maldito, estalló en un solo beso, uno que no tenía regreso. Y supe sin dudarlo que la noche recién comenzaba. Después de aquel beso, todo pareció un susurro suspendido en el tiempo. La puerta se cerró tras nosotros, dejando fuera el mundo y sus reglas. Pero dentro, todo era una mezcla de confusión, deseo y un miedo que me aplastaba el pecho. No hubo necesidad de palabras. Sus ojos profundos y cargados de un fuego que hasta entonces no había visto, me guiaron. Sentí como su mano temblaba levemente y como su cuerpo, aunque seguro, parecía a la vez quebradizo y vulnerable. Nos movimos al ritmo de una complicidad antigua, prohibida, que no necesitaba explicaciones. Cada roce era un secreto compartido, cada suspiro una confesión muda. Cuando la oscuridad nos envolvió por completo, sentí que cruzábamos un límite invisible, uno que no podría desandar. Y en ese instante, supe que nada sería igual. Al despertar, la luz de la mañana colaba tímida por las cortinas. Araceli estaba allí, con una expresión que no sabía si era arrepentimiento, ansiedad o quizás un deseo de esperanza. No dijo nada, no hizo falta. Sentí el peso de la culpa, del deseo desbordado y de la incertidumbre que se había instalado en mi pecho. Aquella mañana me di cuenta de que no solo habíamos cruzado un umbral físico, sino también emocional, que lo que habíamos hecho era un pacto silencioso, una llama encendida que ni ella ni yo sabíamos aún a dónde nos llevaría. Y mientras el día avanzaba, me preguntaba si ese fuego podría sobrevivir a la realidad o si por el contrario, nos consumiría hasta dejar solo las cenizas. Después de aquella noche, todo se volvió imposible de detener. Araceli comenzó a buscarme con frecuencia. Me escribía a cualquier hora, con mensajes breves, a veces sin sentido, como si solo necesitara confirmar que yo seguía ahí. Y cuando nos veíamos, ya no había resistencia. Nos bastaba una mirada, una excusa mínima, un silencio compartido, para caer otra vez en ese mundo secreto donde solo existíamos ella y yo. Pasaron semanas. Juan nunca sospechó nada. Ella se movía con una naturalidad asombrosa. Sabía cuándo acercarse, cuándo apartarse, cómo mantener la fachada perfecta de madre preocupada y mujer ejemplar. Pero cuando estábamos a solas, su cuerpo hablaba otro idioma, uno que solo yo entendía, uno que me había convertido en adicto. Cada encuentro era más intenso, más desesperado, como si ambos supiéramos, aunque no lo dijéramos, que aquello no duraría, y no duró.
Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina del departamento, Araceli me miró largo rato, como si quisiera memorizarme. Mañana regreso al pueblo, dijo sin rodeos. ¿Cuándo vuelves? Sonrió, pero no respondió. En cambio, acarició mi mejilla con la yema de sus dedos y susurró: No me olvides tan rápido. Esa noche no hubo pasión, solo abrazos largos, silenciosos y dolorosos. Y en la mañana, al despedirnos, me besó en la frente. Algo en sus ojos se quebraba, aunque yo intentara sonreír. Cuídate mucho, Diego. Tú también, Araceli. Y se fue. La última vez que vi su rostro fue desde la ventana, su cabello agitándose con el viento, su silueta alejándose, su perfume aún en mis manos. Horas después, mi mundo se rompió. Juan recibió la llamada mientras estábamos en clase. Se puso blanco, soltó el teléfono, lo recogió sin entender, y luego con la voz temblorosa me dijo: Mi mamá tuvo un accidente. Un tráiler invadió el carril contrario. La golpeó de frente. El coche quedó irreconocible. Murió mi mamá. No pude decir nada, no pude llorar. Solo sentí como algo dentro de mí se apagaba para siempre. Intenté escribirle, marcar su número, leer nuestras conversaciones. Todo me parecía irreal. Araceli ya no estaba. Y lo más cruel es que nadie sabía lo que habíamos sido, lo que habíamos sentido. Nadie, salvo yo. Ella se fue con mi mayor secreto entre sus labios, y desde entonces su nombre quedó atrapado en mi garganta, como una palabra que jamás me atreveré a pronunciar en voz alta, porque fue mía, en cuerpo, en deseo, en silencio, y ya no volverá. El funeral fue discreto. Mucha gente del pueblo, rostros conocidos para Juan, desconocidos para mí. Rostros que lloraban por una pena distinta a la mía. Ellos lloraban a la madre, a la esposa, a la mujer ejemplar. Yo lloraba por todo lo que no podía decir. Estuve a su lado acompañando a Juan como el buen amigo que todos creían que era. Lo abracé, le hablé con voz firme, me quedé cerca cuando se quebró frente al ataúd cerrado. Pero por dentro era otra cosa. Por dentro me estaba cayendo a pedazos. Cada noche desde su partida la soñaba. Sus manos, su risa leve, su mirada brillante antes del primer beso. A veces me despertaba con su nombre en la boca, otras con la respiración agitada y la certeza de que ella había estado ahí conmigo, aunque fuera solo un eco. Intenté volver a mi rutina, pero todo me parecía sin sentido. Los planos, las clases, los proyectos, todo se volvió gris. Una tarde, mientras caminaba solo por un parque, recordé el perfume que quedó en una de mis camisas. La saqué del cajón, la acerqué a mi rostro, y el olor seguía ahí, tenue pero real. Me quebré, me senté en el suelo sin importar la gente. Lloré como nunca antes, no solo por la ausencia, sino por lo que me había dejado dentro, una cicatriz que nadie vería, pero que me marcaría de por vida. Intenté escribirle una carta, pero la rompí. Pensé en contarle a alguien, solo para aliviar el peso, pero ¿a quién y para qué? Nadie podría entender, y tal vez era mejor así, que nuestro secreto se quedara donde ella estaba, bajo tierra, intacto e inolvidable. Desde entonces, cada vez que veo a una mujer con su misma forma de caminar, con un brillo parecido en los ojos, siento un vacío en el pecho, como si ella volviera solo por un instante para recordarme lo que fue y lo que perdí. Al principio creí que era el insomnio. Después de todo, había dejado de dormir bien desde el accidente. Pero aquello era diferente. Era más que desvelo. Era una presencia. La primera noche lo sentí en el borde de la cama, como si alguien se sentara a observarme. No abrí los ojos, no me atreví. Me cubrí hasta el cuello y me dije que solo era el cansancio jugando con mi mente. Pero la segunda noche fue más claro.
Me desperté sin saber por qué y sentí un peso sobre el pecho, como si algo o alguien estuviera encima de mí. No podía moverme. El aire me costaba, pero lo más aterrador no fue eso, fue el aroma. Era el perfume de Araceli, ese dulce rastro que había quedado en mi ropa, y después su voz. No me olvides nunca. La escuché como un murmullo en mi oído, como si su boca estuviera muy cerca de mi piel. Sentí una mano recorrer mi torso, lenta, posesiva, casi dolorosa. Un calor que no venía de dentro, sino de fuera. Un roce fantasmal. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y entonces desperté. Estaba sudando, el cuarto frío, vacío, pero el perfume seguía ahí, flotando en el aire como un eco suspendido. La tercera noche fue peor. Soñé con ella. La veía vestida de blanco, con el cabello suelto mojado. Su piel brillaba bajo la luz de una luna pálida. Me llamaba, me extendía la mano, pero cuando me acercaba, su rostro cambiaba, su sonrisa se volvía siniestra. Me hablaba sin mover los labios. Tú y yo estamos unidos para siempre. Déjame ir, le decía yo temblando. Ella reía, una risa suave, triste pero peligrosa. ¿No lo entiendes, Diego? Yo soy parte de ti ahora. Tú me llamaste, tú me abriste la puerta y no me voy a ir. Desperté con un grito ahogado. Las sábanas estaban tiradas en el suelo. Mi cuerpo desnudo, como si hubiera estado forcejeando con alguien durante la noche. El espejo tenía una marca, un trazo con el dedo, 2 palabras escritas: nunca más. Me acerqué temblando, y justo cuando estaba a punto de borrarlas, sentí de nuevo el aliento cálido en la nuca, una presencia detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Pero su aroma seguía ahí, y su voz resonaba todavía en lo más profundo de mi mente. Araceli no se había ido, y yo empezaba a creer que jamás lo haría. No podía más. Las noches eran infiernos. Dormir se volvió una tortura. El deseo se mezclaba con el miedo, como si estuviera atrapado en una perversión maldita. Su voz, su cuerpo, su olor estaban en mi cuarto, en mi cama, en mí. Pero ella estaba muerta y lo sabía. Después de una semana sin descanso, con ojeras marcadas, el corazón acelerado y los nervios al borde del colapso, tomé el tren hacia las afueras de la ciudad. El mismo camino que recorrí meses atrás, cuando todo esto comenzó. Tenía la dirección escrita en un papel. La casa de la bruja. El paisaje era gris y llovía, como si el mundo también supiera que iba hacia algo que ya no podía revertir. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Ahí estaba la bruja. Seguía igual, ojos oscuros, cara seca, dedos largos como ramas secas. Me senté frente a ella sin decir nada y me temblaban las manos. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad?, preguntó sin rodeos. No se va y no se ha ido, le dije. No es que no pueda, es que no quiere. El vínculo que hiciste con ella fue poderoso y el deseo que pusiste en el amarre fue tan fuerte que se ancló más allá de la vida. La muerte no rompió el lazo, solo lo liberó de sus límites. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Y qué hago? Me está consumiendo. Cada noche está conmigo. Ya no sé si es real o si estoy volviéndome loco. La bruja se levantó. Fue hasta una caja de madera y sacó un frasco con un líquido espeso y oscuro. Luego una vela negra, una cuerda roja y una figura tallada en madera con rostro femenino. Vamos a romper el vínculo, pero debes estar preparado para lo que esto significa, porque para cerrarlo, primero tienes que enfrentarlo. ¿Qué significa eso? Ella vendrá esta noche, pero esta vez tú estarás despierto. No te moverás, no hablarás, no desearás, solo resistirás, porque si cedes, si vuelves a quererla, quedará contigo para siempre. El ritual comenzó al anochecer.
El cuarto olía a humo amargo y tierra mojada. Me cubrió con un círculo de sal, puso la figura de madera frente a mí y me dejó solo. La vela titilaba como si respirara. El líquido oscuro comenzó a hervir sin fuego, y entonces sentí el aire cambiar. No necesitaba verla para saber que había llegado. El perfume me envolvió, y luego su voz, más cerca que nunca, más cálida y más dolida. ¿Por qué me estás haciendo esto? No respondí. No me extrañas. Mis músculos se tensaron y cerré los ojos. Diego, ya no me quieres. Sentí sus manos en mi pecho, su peso sobre mí, su cabello rozándome el rostro. La vela parpadeó violentamente. Abre los ojos. Era la voz de la bruja desde el otro lado de la casa. No le respondas, no la mires, déjala ir. El círculo de sal comenzó a romperse, movido por un viento invisible. El líquido del frasco burbujeaba como si algo gritara desde dentro, y entonces lo sentí, un tirón en el pecho, como si alguien arrancara un hilo invisible atado al corazón. Un grito, el mío y el de ella, y después silencio. La vela se apagó sola. La bruja entró y me encontró arrodillado temblando. Ya está, pero te dejó una parte dentro, algo que siempre vas a llevar. Ella se inclinó y me miró con compasión por primera vez. El precio de amar lo prohibido, la memoria viva de lo que no debió ser. Los días pasaron. Dormí por primera vez en semanas, sin sombras, sin manos invisibles, sin la voz de Araceli susurrándome cosas que no quería y sí quería oír. Pero la paz no duró. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de la facultad, me detuve. No sabía por qué. Fue como un escalofrío seco por la espalda. Me giré y no había nadie, pero en el aire flotaba otra vez su perfume breve como una burla. Creí que lo había imaginado, hasta que vi su silueta reflejada en una vitrina fugaz, tan real que me costó no decir su nombre. Me convencí de que era solo eso, un eco del miedo, un recuerdo incrustado en mi mente que necesitaba tiempo para borrarse, pero no era solo eso. Volví a tener sueños distintos. Ahora no me tocaba. Solo me miraba de lejos, de pie en el umbral de mi cuarto, sin acercarse y sin hablar. Me observaba y despertaba con el corazón en la boca, sabiendo que el ritual la había empujado al otro lado. Pero algo de ella, una hebra tenue, seguía ligada a mí, tal vez por el deseo o tal vez por la culpa. Y despertaba con el corazón en la boca, sabiendo que el ritual la había empujado al otro lado. Pero algo de ella, una hebra tenue, seguía ligada a mí, tal vez por el deseo o tal vez por la culpa. La bruja me lo había advertido. No todos los nudos se deshacen sin dejar marcas. Desde entonces, he tenido que vivir con eso, con su rastro en los espejos cuando me miro demasiado tiempo, con su sombra al final del pasillo, con esa voz leve que me llama cuando estoy a punto de dormirme. Diego. Ya no hay pasión, no hay caricias, solo una presencia y una certeza. Lo que compartimos fue tan intenso, tan profundo, que ni la muerte fue capaz de borrarlo del todo. Y aunque ya no la veo cada noche, no estoy solo. Nunca más lo haré. Han pasado 3 años desde que Araceli murió. Desde aquella noche en la casa de la bruja, cuando sentí que me arrancaban algo del alma, volví a ser alguien funcional. Estudié, terminé la carrera, trabajo en un despacho decente, tengo mi espacio y mis rutinas. Ahora soy alguien que desde fuera parece completo, incluso con las chicas. Algo cambió en mí. No sé si fue la seguridad que gané al sobrevivir a todo eso, o simplemente fue madurar. Pero ahora me buscan, me sonríen, se me insinúan. Y sí, he salido con varias,
me ha acostado con otras tantas, pero ninguna se le parece. Ninguna tiene una mezcla perfecta de ternura y misterio, de fuerza y fragilidad. Ninguna dice mi nombre como ella lo decía. Ninguna logra hacerme sentir ese vértigo entre el deseo y la culpa, esa sensación de estar al borde de algo prohibido, peligroso y al mismo tiempo inevitable. Y aunque intento vivir y dejarme llevar, no me enamoro, no puedo, porque amar después de haber amado lo imposible, lo trágico, lo que marca, es como aprender a caminar de nuevo con una pierna menos. Puedes avanzar, claro, pero cojeas, siempre cojeas. Juan nunca supo nada. A veces lo veo y me duele, no solo por lo que le oculté, sino porque cada vez que me dice mamá, en pasado, algo en mí se encoge. Él habla de una madre luminosa y yo, de una mujer que por un tiempo fue todo mi mundo. Araceli fue mi secreto, mi deseo y mi condena. Y aunque logré seguir, siempre hay noches donde la sueño, no como fantasma, sino como un recuerdo. Sonríe, me toca la cara, me dice que está bien, que ya no me reclama nada. Despierto con una calma triste y sigo adelante, porque hay amores que no vuelven, y hay uno, el más fuerte, que nunca se va.